Los 4 pilares fundamentales de la teoría crítica. Es uno de los cuerpos filosóficos más importantes de la ideología woke. En esta primera parte, vas a lograr comprender cómo piensan y cómo actúan estos activistas. Volví con un nuevo episodio de la serie Woke 101, Cultura Woke Explicada. Y como ya habrás notado, hay una mejora visual. Sí, he actualizado los equipos, pero esto fue gracias a las personas que siempre están comentando y me lo hacen saber. Por eso siempre los animo a que compartan, se suscriban y sobre todo comenten. Háganme saber qué les parece este episodio, si descubrieron algo nuevo, si lo sabían, si no lo sabían. Sus críticas también son aceptadas. Y también, en aras de mejorar mi página web, también la estoy actualizando con toda la información que pueda traerles a ustedes acerca de esta cultura e ideología. La dirección de mi página web es www.estebanrafaeljr.com. Así que los espero por allá. Suscríbanse a mi newsletter. Es la única forma de mantenernos en contacto en caso tal de que estas plataformas decidan eliminar mi contenido. En el episodio anterior te expliqué el origen y los creadores de la teoría crítica. En este te voy a ir un poquito más lejos. Te voy a dar 2 de los 4 pilares de la teoría crítica. Por supuesto, ya establecimos de que la teoría crítica quiere destruir radicalmente a la teoría tradicional, que es la que busca entender el mundo como es, a través del método científico y de la razón lógica. Otra definición práctica para la teoría crítica es cuando estos ideólogos se preguntaban por qué el mundo no es como debería ser. Y en base a este planteamiento, ellos llegaban con propuestas de cómo debería ser el mundo. Por supuesto, siempre se preocuparon por dejar herencia para las futuras generaciones, contenidas en libros, ensayos y cualquier material audiovisual. Y como ya yo te había explicado de que ellos habían infectado a la academia con este virus, por supuesto, los nuevos ideólogos contemporáneos no se iban a preocupar en filosofar acerca de la teoría crítica o cualquier otro cuerpo filosófico. Se están preocupando por ponerlo en práctica. Y que gracias a que ponen en acción estos postulados, muchos estudiosos y académicos de la teoría crítica y de cualquier otra filosofía postmoderna les permitió identificar 4 pilares o bases fundamentales de esta teoría, ya que los proponentes no les gustaba definir para no encasillar este cuerpo filosófico, logrando así su propósito mayor, que era aplicar teoría crítica a cualquier aspecto de nuestras vidas. Para el pilar número 1, vivimos en una sociedad binaria. La fundación principal de esta teoría es que vivimos en una sociedad binaria y que está dividida en 2 grupos, opresores y oprimidos, los que tienen poder y los que no tienen poder. Tu ubicación en ese espectro va a depender de tu identidad, es decir, raza, género, sexualidad, religión, riqueza o incluso cualquier habilidad física. De allí parte la idea y el concepto de interseccionalidad. Muy importante, lo definiremos en otros episodios. Pero con ese concepto de interseccionalidad nos va a permitir medir el grado de opresión y el resultado de esa medición nos va a permitir saber quién es el que gana en las Olimpiadas de victimización, un concepto tomado por el profesor Pablo Muñoz Iturrieta. Así que en este primer pilar logramos observar cómo se expande el concepto de opresión
a un número casi infinito, demostrando así el divorcio casi absoluto de la teoría con la clase trabajadora, ya que ellos sentían que la clase trabajadora los había traicionado y se habían convertido en burgueses. Y por ende, así como lo mencioné en el episodio de Orígenes que te invito a revisitar, la clase trabajadora en su mayoría empezó a probar las mieles del capitalismo, logrando así un estilo de vida tranquilo y sustentable. Un clásico ejemplo del pilar número 1 es la clase trabajadora versus la clase burguesa. Pero como ya hablamos de la expansión de los opresores y los oprimidos, podemos hablar del hombre en contra de la mujer, del homosexual en contra del heterosexual, del padre en contra del hijo, incluso del gordo en contra del flaco, y así infinita cantidad de opresores y oprimidos en este sistema de teoría crítica. El segundo pilar: los opresores utilizan instrumentos de opresión. Esto quiere decir que toda institución, sistema de creencia, relación o norma cultural establecida por los opresores son instrumento de opresión. Por ejemplo, el sistema de justicia, la religión, la cultura, la educación, incluso la familia representa un instrumento de opresión. Y ustedes se preguntarán, ¿la familia? Pues sí, la familia para estos filósofos marxistas y neomarxistas representa una plataforma jerárquica, donde la cabeza de la familia es el padre, es decir, el opresor. Aquí hay una dinámica de poder. Y por supuesto, los oprimidos son los hijos y la esposa. Por eso Black Lives Matter, en su página web, en la sección ¿En qué creemos?, ellos colocaron: rompemos el requisito de la estructura familiar nuclear prescrita por Occidente. Quiere decir que como buenos marxistas entrenados están en búsqueda de establecer nuevos criterios en base a sus creencias, un nuevo modelo familiar, por supuesto basado en el feminismo negro y la interseccionalidad, logrando así destruir radicalmente el modelo de familia tradicional. Por supuesto, esta página fue borrada de su sitio web debido a repercusiones dentro de la misma comunidad negra. Con estos dos ya podemos ir demostrando que la teoría crítica tomó lo peor del marxismo y lo aplicó dentro de la sociedad. Por eso te pido que quedes sintonizado para que veas el siguiente episodio donde hablaremos de los otros dos pilares que faltan. Así que nos veremos en un nuevo episodio. Everything woke turns to shit, okay? It's true.